una relación indisoluble e integral con el paisaje. Entonces, antes que nada, me interesa ver con usted que ese paisaje es parte también de una expresión de una cosmovisión muy distinta a la nuestra. Es decir, estamos hablando del mundo prehispánico y entonces me interesa examinar puntualmente una de las pocas culturas, como es la Moche, que abre una ventana sobre el paisaje. Es la única cultura que representa escenas pictográficas y escultóricamente y que entra en mérito al paisaje. Podemos decir que no son paisajes en el sentido literal de la representación, pero se refieren al paisaje, están aludiendo al paisaje, están desarrollando íconos, metáforas que aluden al paisaje. No sé, si hacemos una analogía con los haikus japoneses, no se dilatan en hablar de paisaje, pero en 3 versos pueden desarrollar una síntesis que da idea de la sensación que produce un determinado paisaje, ¿no? Y eso creo que es una cuestión propia del mundo moche que deberíamos volver a revalorizar porque nos introduce a esa visión del paisaje, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo del arco Joyle hay un capítulo dedicado a la naturaleza, pero en eso entra en mérito al paisaje, ¿no? Y se detiene justamente en ese despliegue que vamos a ver, envuelve con su pintura una botella cerámica. Y podemos leer que ahí se está refiriendo a un paisaje de lomas. ¿Y por qué? Porque están representadas las plantas emblemáticas de ese sistema ecológico, como son las achupallas. Podemos reconocer los llamados gigantones o cerios, ¿no? Podemos reconocer especies que popularmente son llamadas melón de oro en esa representación sintética del paisaje, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver eso, porque normalmente vemos una representación del venado, ¿no? Pero en el código de la alusión que el artista Moche está haciendo sobre el paisaje, lo representa por un lado escultóricamente y al mismo tiempo en pintura. Entonces hay también una conversación en 2 formas de representar simultáneamente algo y además en un volumen tridimensional, ¿no? Entonces, en este caso está el venado representado escultóricamente, pero abajo podemos ver que está acotado la alusión, la referencia al paisaje que le es propio, ¿no? En este caso, por ejemplo, otra vez las cactáceas, ¿no? Y acá también en esta maravillosa pieza se está representando a una águila pescadora, pero se está presentando el lugar donde se está posando a consumir su presa, ¿no? En este caso, otra vez la alusión a través de la pintura y la escultura y el modelado al paisaje montañoso y donde están las plantas características que mencionábamos como la achupalla, ¿no? Entonces tenemos una pieza y tenemos representaciones alusivas al paisaje que podemos entender que quien lee la pieza y quien lo está produciendo está generando una narrativa que se sintetiza en esta obra de arte, ¿no? Entonces podemos revisar distintas representaciones que no se quedan completamente en decir representación de un humedal, ¿no? Sino en la manera en que se representa el humedal, otra vez con las especies características, tanto en la flora, como en la tutora del junco, como en los animales característicos, como son, por ejemplo, las garzas, que habitan en los humedales, ¿no? Entonces, esta nueva aproximación es sensacional porque a veces simplemente vemos en muchos libros el despliegue de la pintura sobre la botella, pero no entendemos que está representada en 3 dimensiones y que combina la pintura con la escultura, ¿no? Se está representando modeladamente una botella que tiene unas protuberancias que representan las montañas, se está representando los caracoles tridimensionalmente, pero también se está pintando el paisaje ondulado propio de las lomas,
¿no? Y los personajes que recorren este espacio recolectando, ¿no? Entonces tenemos una fauna característica de las lomas y por el otro lado las especies de plantas que habitan en este territorio, ¿no? Entonces estamos haciendo el vínculo entre la representación y el espacio ecológico, el paisaje que les corresponde. Otra vez, una escena de caza del venado, escultura y pintura de forma combinada, ¿no? El guerrero con su histórica que tiene al pie al venado, ¿no? Pero en el despliegue pictórico del volumen de la botella está representado otra vez los guerreros, ¿no? Cazando con sus históricas los venados, pero claramente en qué espacio, en el bosque seco, ¿no? Es el espacio que le corresponde por naturaleza al venado. Y podemos llegar al mar, o sea que también es parte de la apropiación del mundo moche, la representación del mar. El mar, como vamos a ver, es un espacio habitado no solamente por una fauna muy densa, sino también por personajes y seres supranaturales, ¿no? Entonces también aquí hay una combinación de una representación figurativa muy naturalista, porque podemos reconocer rayas, podemos reconocer piqueros, gaviotas, pelícanos, ¿no? Pero también podemos ver que la embarcación del Totora se está animando, ¿no? Se está transformando en un ser que devora los peces. Entonces, regresando a esta botella sobre la cual se detiene en su obra 1939, el arco Coelho, me parece sumamente interesante también esta combinación de la representación pictórica que está desplegada en el volumen de la botella, pero también al mismo tiempo la escultura que representa a un guerrero en acto de meditación, que está despojado de sus armas y de parte de su vestimenta, ¿no? Y ese momento de meditación refiere a este espacio de la montaña de las lomas, ¿no? Ya hay pinturas extraordinarias, por ejemplo en esta botella, que representa una compleja escena de batalla, ¿no? Que se desarrolla, y podemos leerlo con algunos breves apuntes, otra vez en un espacio de desierto bordeado de cerros, ¿no? Y está la vegetación característica, otra vez la de España, aunque sea una planta, ya simboliza ese espacio metonímicamente, es decir, una sola parte puede representar el todo en la memoria de quien lee la pieza, ¿no? Hay árboles de algarrobo y obviamente de una manera muy sofisticada están representados los cerros y el acento de las superficies arenosas de las dunas o pedregosas que típicamente hacen parte de este paisaje del desierto de la costa peruana del norte. Entonces, algo muy interesante que lleva a este tipo de exploraciones es que también hay una conjugación entre el paisaje del bosque seco, donde se realiza la caza, y la arquitectura, ¿no? Creo que ese es un cierto descubrimiento que hemos hecho, porque normalmente prestamos atención al centro de la escena, pero hay códigos de representación. Por ejemplo, esos escalonados que están desplegados en la pintura refieren al típico escalonado que tienen las murallas de los centros ceremoniales, muchos, ¿no? Como por ejemplo el que vemos ahí en el caso de Pañamarca. Entonces hay una cuestión inquietante, es decir, que hay espacios arquitectónicos asociados al bosque seco donde se practica la caza. No es una caza casual, cotidiana, es una caza ritual y es una caza que se desarrolla en un coto de caza, porque podemos ver que se han levantado en redes y ahí participan asistentes para que los nobles ingresen a hacer la cacería, ¿no? Entonces, ese vínculo es también interesante porque muchos de los sitios arqueológicos de Moche están asociados justamente a ese lindero entre el valle, el bosque seco y el desierto, ¿no? Entonces, en la misma escena que veíamos antes del cazador del venado con la histórica, en la representación que vemos allí, en el extremo derecho, vemos la representación de una rampa
¿no? Que termina en estos muretes clásicos con la terminación escalonada que podemos ver en un sitio arqueológico real, consistente, como es Huaca Bandera en el Valle de Lambayeque. Entonces, me interesa especialmente el mar, porque vamos a ver que hay muchos sitios arqueológicos, muchos centros ceremoniales desde muy temprano que se asocian al mar, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos una idea del mar contemporánea, pero en el mundo moche o en el mundo prehispánico, en esa cosmovisión, el mar es un universo habitado por seres supranaturales, ¿no? Eso creo que es importante, como lo vemos también en la representación iconográfica. Un ser que se transmuta, aparentemente Yambae, que se transmuta en pulpo, otra vez sobre un caballito de totora animado, ¿no? Que está a la pesca de estos demonios de las profundidades del mar. Entonces, ¿qué hace allí la arquitectura? Me interesa con algunos sitios que desde la arqueología o desde la arquitectura han sido vistos como objetos arquitectónicos. En muchos casos se hacen los planos de los edificios, pero inclusive se les libera de la incomodidad de trazar el acantilado y del mar que tienen al lado, ¿no? Es decir, estamos diseñando cómo era un objeto arquitectónico desprovisto de toda integración con su territorio y su paisaje. Es decir, estamos haciendo una degradación conceptual para no entender absolutamente nada. Yo creo que es interesante ver qué hace allí las salas con relación al mar, ¿no? Entonces me parece interesante, para empezar, ver la estructura en que se diseña el edificio. Porque a veces vamos y vemos un sitio y vemos un edificio y parece que siempre hubiera estado ahí, pero hubo un momento en que alguien pensó el edificio, pensó a dónde colocarlo y qué hacer y cómo modular los espacios. Es decir, eso es la idea y el concepto del proyecto y el proceso del proyecto que se lleva a obra. Entonces, es un edificio que tiene una larga duración que va desde el precerámico hasta el formativo. Y podemos ver que se constituye en un umbral que conecta dos espacios sacralizados, ¿no? Como son el desierto, el espacio habitado por los ancestros, ¿no? Y el mar, con esa vitalidad que hemos conversado, ¿no? No solamente rica en especies, sino también como un espacio habitado por seres supranaturales. Entonces, todo el proyecto tiene esos dos ejes colaterales que son fundamentales porque son los que trazan en el desierto un camino ceremonial que se orienta hacia el Valle de Casma, el lugar desde donde van a venir los peregrinos a rendir tributo al mar, ¿no? Esto es un sitio que está a 20 kilómetros del Valle de Casma y para llegar a él hay que atravesar ese tramo en el desierto. Entonces ya ese es un paisaje de transición, de tránsito, porque paso del valle habitado y de su verdor a la sensación, diríamos, sublime, a veces angustiosa, de transitar por el medio del desierto y atravesando el Abra, vislumbrar en el horizonte el mar, ¿no? Y ser conducido por ese alineamiento de piedras que me conducen al templo. Y me conducen al templo y para eso se establece el diseño de una secuencia de plazas que responden seguramente a distintos momentos del pasaje ritual hasta llegar al Santo Sanctorum, digamos, a la parte elevada del templo que se ofrece hacia el mar, ¿no? Es interesante también revisar la configuración de esas plazas porque son algunas plataformas elevadas, abiertas a las visuales en 360 grados y luego se pasa a otras plazas que están configuradas con bordes elevados y por lo tanto limitan la visual solamente hacia el cielo y, digamos, concentran la actividad a una cierta intimidad para ir llegando a la parte más elevada del templo, ¿no? Que se ofrece al mar, ¿no? Y eso creo que es lo trascendente, ¿no?
la parte más elevada de la plataforma del templo, la cima del templo, se abalcona dramáticamente sobre ese paisaje. Entonces, me parece muy interesante que solamente entre todas las lecturas que he hecho, Henning Bichon, curiosamente un arqueólogo alemán, pero con una sensibilidad especial, detectó esos vínculos de la arqueología con el paisaje y que el diseño de las salas respondía a esa construcción escenográfica de los pasajes que llegan al mar y seguramente a ser ofrendas que son propias de la época. Si hemos visitado Cerro Sechín, pues vemos que hay ofrendas humanas de sacrificios humanos. Y él correlaciona justamente el templo de Chavín, de Cerro Sechín, que vemos a la izquierda, con esa representación de grandes peces y escenas de personas despeñadas hacia el mar con la ofrenda que se podría haber realizado en el templo en el mar. Entonces, siguiendo con esa línea, hay otro sitio que también me parece maravilloso. Es un sitio pequeño, pero muy temprano también, Bandurria, en el desierto de Huacho, que construye también un lenguaje con relación al mar y a la cosmovisión que podemos suponer, ¿no? O sea, toda la organización de los edificios, de los templos, juega con el eje este-oeste, que obviamente es el que se mueven los astros y que se contrapone a otra direccionalidad, que es la del norte y sur, ¿no? Esa es una construcción típica del mundo andino en cuanto a la dualidad y, por otra parte, a la cuatripartición del mundo, ¿no? Y esa es una lectura que está instalada en todos los pueblos amerindios, como ha postulado la antropología, ¿no? No es algo exclusivo de los pueblos andinos. Desde los pueblos del Ártico, como los inuit o esquimales, hasta los fueguinos de la Patagonia, pasando por el mundo andino y amazónico, todos han compartido esa cosmovisión de animación de la naturaleza. Entonces me parece interesante que el templo otra vez se construye como un umbral que conecta el desierto, el humedal y el mar. Nuevamente el mar no como un espacio geográfico, sino el mar como una construcción cosmogónica, ¿no? Como ha revisado César Itier en este bello libro sobre Viracocha o el océano, pues el concepto andino, la tierra estaba como una balsa flotando sobre el mar, ¿no? Y por lo tanto los astros se sumergían por el oeste y pasaban teóricamente por debajo, por el agua, para renacer por el este. Entonces se renovaba y el mar era un espacio de reproducción, de renacimiento. Y creo que en esa cosmovisión está también la lectura de lo que aquí se puede ver en este edificio, ¿no? Siendo edificios relativamente sencillos, pues comienzan a construir una relación que reverbera con lo que se ve en el paisaje, ¿no? Los horizontes, las montañas que sirven de fondo a la bahía, ¿no? Y los horizontes que plantea el templo con relación al paisaje, ¿no? Y que, por último, inclusive la disposición del material, ¿no? El material que viene de la propia naturaleza, ¿no? El canto rodado que deriva de la playa y que se utiliza para hacer el templo y que también construye sus hiladas horizontales para dar expresión a esta reverberancia múltiple que conecta estos espacios, ¿no? El templo asociado al humedal y el mar y la línea de playa como un elemento que sirve de lindero, de conexión. Entonces, me parece que a veces complejizamos demasiado la arquitectura, pero finalmente es algo que está en la naturaleza de lo que somos, ¿no? En nuestra inteligencia, en la manera en que ponemos las cosas en un determinado lugar, cómo las ordenamos, cómo las disponemos, ¿no? Y en este caso me pareció interesante algo que es habitual de forma milenaria, que es el uso de la naturaleza, en este caso de los humedales y del junco y la totora, para hacer múltiples artes, ¿no? Cestería, petates, embarcaciones.
pero que hay una lógica, ¿no? En esto, es decir, se cosecha la fructola y para que la energía del sol la procese, dispongo de una manera ordenada este material, ¿no? Y con el paso del tiempo la vuelvo a disponer. Y creo que hay que encontrar un sentido elemental en eso. Hacemos las cosas así, ¿no? Las colocamos de esa forma. Recogemos lo que hemos estirado de una determinada manera y lo vamos recogiendo en atados, y esos atados los vamos sobreponiendo y vamos construyendo cosas y vamos dándole ritmo, le vamos dando una textura específica. En fin, creo que eso lo dice hasta la cultura popular contemporánea, ¿no? Esa actividad milenaria que viene desde, hay que decirlo, de los cazadores-recolectores, ¿no? Hay evidencia de los enterramientos de pareja que se entierran envueltos en fardos hechos con petates de petróleo. ¿Ves? Perdón. No sé qué he hecho. Sí, ¿vale? Ya. Una pausa. Entonces, me interesaba, en este caso, explorar un sitio que me cautiva. Creo que también se va a hablar acá de ello, de Chanquillo. Es decir, hay unas construcciones que se realizan y que se colocan, como decíamos, de una determinada manera, con un orden, en un lugar, ¿no? Me parece interesante el lugar, es el desierto, pero en ese vínculo con el valle y la tensión que hay con el espacio humanizado del valle, pero también con el espacio del umbral, que es el bosque seco, que bordea o bordeaba, porque en muchos valles hemos desaparecido ese espacio ecológico, ¿no? El bosque seco. Entonces, me parece interesante a dónde se va a colocar esta fortaleza, templo, y por otro lado, a dónde se van a colocar estas 13 torres célebres por ser un observatorio astronómico, ¿no? Pero es el mismo sentido, o sea, ¿a dónde las coloco? Las coloco sobre una cresta de un cerro, ¿no? Casi como si fuera el espinazo de un gran cetáceo, ¿no? Y por otro lado, simplemente estoy colocando unos cubos equidistantes en esa cresta, ¿no? Estoy colocando las cosas igual que colocaba los atados de la doctora en el espacio natural, en la actividad diaria, ¿no? Dándole sentido al territorio. Yo creo que también es interesante el vínculo que hay en otro aspecto de la cosmovisión andina, que es que el paisaje no es solamente terrenal, sino que también es celestial, y hay una conjugación, ¿no? En todas las cosmovisiones amerindias, no solamente se habla del territorio, sino de los cielos que hacen parte de ese territorio. Entonces me parece interesante examinar lo que dice también el cronista indígena Guamán Poma, ¿no? No es el caso de leer todo el texto, pero me parece interesante saber que él lee al sol y a la luna como personas, ¿no? Que se mueven y tienen sillas, ¿no? Se colocan en su silla, o sea, como una persona que se sienta en un lugar, ¿no? O que tiene su casa. Es decir, que el sol y la luna caminan en el horizonte de las montañas, marcando las estaciones, los tiempos, las horas, y sobre todo los solsticios que marcan los cambios de las estaciones, ¿no? Entonces, remitiéndome a eso, me parece muy interesante que las torres de Chanquillo son un espacio arquitectónicamente sacro, en el sentido de que no tienen ninguna disponibilidad espacial para la habitación. Son pequeñas plataformas y uno sube por una escalera para ascender a ella y bajar por otra escalera, o sea, no hay forma de habitar. Es una arquitectura absolutamente sacra y esencial, ¿no? Que se vincula con este maravilloso templo, pero al mismo tiempo fortaleza. Fortaleza, ¿por qué? Porque tiene parapetos, tiene elementos defensivos, etc. Y tiene estas colosales murallas que intimidan el ingreso. Entonces me parece muy interesante ver que desde uno de los pocos lugares, como de donde tomaba la fotografía,
se puede entender algo la configuración arquitectónica del edificio a nivel terrenal, es bastante poco si lo comparamos con la visión celestial. Es decir, que leyendo el edificio a través de la fotografía aérea o a través de la fotografía satelital, estamos accediendo a la supuesta visión celestial, ¿no? Entonces, un edificio que tiene una estructura geométrica de enorme perfección, que se ajusta a la topografía para no deformarse y seguir teniendo una planta perfecta para la visión celestial, ¿no? Entonces podemos encontrar la matriz geométrica que ha generado este edificio. Es decir, ¿a dónde lo coloco, no? En una posición emblemática en el paisaje, en la cima de un cerro, donde tengo también un horizonte que combina la visión del desierto, los Andes, el valle, el río, etc., de donde también ordeno las cosas de una determinada manera, ¿no? Y donde podemos leer en esa matriz, que es invisible, que desde uno de los torreones se comienza a desarrollar círculos concéntricos y luego unidos a otros círculos equivalentes que se unen por sus tangentes, se generan estas formas en murallas oblongas perfectamente ajustadas a la realidad. Es decir, hay una geometría muy especializada que está allí, ¿no? Que es invisible para ojos humanos y que, insisto, se enfrenta a la complejidad de la deformación que genera la topografía. Entonces, creo que también hay un paisaje que debemos percibir, el paisaje urbano con relación al paisaje agrícola. Entonces, así como vimos las aldas, que en su eje mayor tiene 400 metros, en el caso de Sechín Alto estamos hablando de casi 2.000 metros de sección, 1.800 metros. Estamos hablando de 18 cuadras en el eje principal del edificio, ¿no? Con una pirámide en uno de sus extremos monumental, que es la mayor pirámide de la América Andina. Mejor dicho, la mayor pirámide del mundo americano, hasta que surge Cholula y Teotihuacán en el 200 después de Cristo. Pero estamos hablando del 1500 antes de Cristo. Digamos, el récord Guinness lo tuvo por lo menos por más de 1500 años, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver la imponencia de esa pirámide en el paisaje, ¿no? Es decir, parece una montaña artificial y tiene un impacto que revela el poder, ¿no? Creo que el paisaje del poder es otra cosa que también se debería ver. Es decir, el Estado Nacional de Brasil, a mediados del siglo XX, se postula a construir una nueva capital y contrata a los mejores arquitectos y urbanistas, ¿no? Lucio Costa, Niemeyer, y hace en Brasil 5 kilómetros en su eje principal. Pero claro, tiene a la mano todos los tratados de urbanística, desde los griegos, los romanos, para seguir adelante con el Renacimiento, etc. Aquí, ¿de qué partimos? ¿De qué atlas, de qué guía de la arquitectura? Y estamos planteando un proyecto político de una ciudad que tiene esa escala gigantesca, ¿no? Creo que eso es algo que también deberíamos reconsiderar, ¿no? Ese es, digamos, que acá hay un proyecto que podemos rastrear desde las fotografías aéreas y de la lectura de su arquitectura. Como decía, un eje que, al igual que hemos visto en las altas, está conectando diferentes plazas y está conectando entre ellas plazas circulares hundidas, como en las altas, pero en este caso con una mayor, de un tamaño gigantesco, 90 metros de diámetro. Creo que eso comienza a dar idea de la escala. Entonces, que ahora ese paisaje está invadido por la agricultura o por el paso encima de una carretera, ese es un accidente que deberíamos también remediar, ¿no? Porque hay otros casos en este pequeño valle de Casma, como es Mojeque, Pampa de las Llamas, donde también, aunque esté dibujado en parte por el ingreso de la agricultura moderna, pues se ve también el mismo concepto de dónde coloco y qué hace allí la arquitectura, ¿no? Entonces,
trazando el hipotético lugar que tenía el valle en ese momento, que da el sustento a todos estos proyectos urbanísticos y arquitectónicos, pues se genera una dualidad en la exposición, ¿no? Por un lado, la pirámide ceremonial asociada al valle, y por el otro lado, la Huaca a 1500 metros de distancia, también conectada por un eje virtual y por una secuencia de plazas, ¿no? Y conectada en los extremos cortos de la plaza a 600 metros de distancia por arquitectura menor de otros templos menores. Es decir, el lado corto de la plaza tiene 600 metros. ¿Por qué? Porque esas plazas no tienen la configuración del mundo occidental, son plazas que se abren al cielo y a los horizontes, ¿no? Acá vemos en esta vista la conexión que hay entre la pirámide mayor y al fondo, desdibujada por el ingreso de la agricultura moderna, la Huaca A, ¿no? En la quebrada que la contiene con el perfil de las montañas, es decir, con el paisaje del cielo que no es menos importante, ¿no? Y la vista contrapuesta, también en esta dualidad, que se ve desde la Huaca A, ¿no? La secuencia de plazas y al fondo la pirámide conectada con el valle agrícola. Entonces, para terminar, así como termina esta charla, también termina el ciclo vital de la arquitectura. La arquitectura, el urbanismo es expresión de la vida de la gente, ¿no? Y cuando las culturas y las sociedades desaparecen, esas arquitecturas en su devenir se vuelven ruina, pero mantienen ese vínculo con el paisaje, ¿no? Con esa naturaleza cambiante. Cambia la arquitectura a un nuevo estado y también cambia el paisaje y la naturaleza, digamos, recupera su lugar, ¿no? Entonces creo que es importante reflexionar sobre eso en esa perspectiva, en cómo conservamos esa memoria, ¿no? Construimos ciudades y esas ciudades, como vemos en este caso, pueden desaparecer, pueden colapsar, pueden ser invadidas, no por otras gentes, sino por la arena, por la naturaleza del lugar, ¿no? Y eso genera también una belleza propia, ¿no? Que también tiene una correlación con los que se llevaron la arquitectura a la otra vida, ¿no? Como se ha documentado y lo ha hecho el colega Luis Jaime Castillo en las excavaciones en San José de Morro, ¿no? Tumbas de Lic Moche con maquetas arquitectónicas. Es decir, la gente se lleva al otro mundo el lugar desde donde se señoreó en la vida, ¿no? Y se lleva el edificio que está asociado a su vida, pero que también tiene la reverberación de su paisaje, ¿no? Con todos sus detalles, ¿no? O en esa maravillosa cerámica que resalta y destaca la belleza de la arquitectura, ¿no? Y lo hace de forma imperecedera, ¿no? Pero como decía, estamos en esa transición, ¿no? Entonces creo que en la arquitectura actual de nuestro país tenemos que defender el territorio, defender el paisaje, defender los sitios arqueológicos, pero entendiendo que tienen una integración sustancial con el paisaje que construyeron y que les pertenece. Muchísimas gracias.